La Valenciana difunde esta fotografía para demostrar que Mazón llegó al CECOPI 17 minutos después de enviar el mensaje de alerta por la DANA. La jueza que investiga la gestión pide más información a la Guardia Civil y al Consell para saber qué es lo que ocurrió esa tarde. Vamos a trabajar. Muchas gracias. De verdad, que sé que hacéis vuestro trabajo, yo os lo agradezco y sé que es incómodo estar así, pero esto es lo que quiero decir esta mañana. Vamos a trabajar, estamos en la recuperación. Vamos a... El cabreo, ¿no? De la negligencia y que encima presuma y vaya de chulo, ¿no? Incluso culpe a los demás de las mentiras que él mismo hace. Bueno, finalmente la Generalitat, el gobierno de Mazón, filtró la confirmación, obviamente también a la hora de creer una versión, yo me creo la que defienden ante los jueces, porque aquí no hay, digamos, no hay Negre, ni Los Santos, ni Ana Rosa que te defienda, es decir, tienes que demostrarlo con prueba y igualmente puedes generar algunas dudas. Parece que hay 4 testigos que dicen que llegó entre las 7:30 y las 8 menos 10, pero lo que han hecho es entregar una imagen donde aparece las 20 y 28 y ahí veis con la pachorra, me refiero, todo esto también tiene un debate, es como el tipo después de estar toda la tarde perdió la pachorra con lo que ve, venga hombre, ningún tipo de prisa. A ver, también me preguntabais si que habíais visto entrando bailando a Mazón. Bueno, eso es un vídeo hecho por Ian. No entró bailando, pero casi. Ahí saludando tranquilamente, ninguna prisa, todo bien arregladito. No sé si veníamos del vento. No sabemos qué pasó las 7 horas anteriores, desde las 2 de la tarde hasta las 8 y 28. Bueno, 6 horas y media. Un auténtico escándalo. ¿Dónde estuvo esas 6 horas y media? Ya sabéis que no dan los tickets de la comida, que no quiere dar la geolocalización y que le costó 4 meses dar los números de teléfono, donde se descubrió, entre otras cosas, que esa versión de las 7 de la tarde caía porque a las 7 y 43 llamó a Salomé Pradas, que era la que estaba al mando del CECOPI. Y luego, por otra parte, aquí está la duda. Con esta acción lo que quiere es dejarle el muerto a Salomé Pradas, y Salomé Pradas, cuando hable, me imagino que no querrá comerse ella sola la cuestión cuando este tipo era el máximo responsable. También se ha desmontado lo de que Feijóo decía que estaba constantemente siendo informado por Mazón. No había ninguna llamada a Feijóo, así que eso también cae. También los SMS que recibió antes de las 8 y 20 y él ya decía que estaba en la CECOPI, la versión de que estaba a las 7, que estaba a media tarde. Bueno, vamos a ver todo eso, pero hay una cosa que ya sabéis que yo le presto bastante atención a Marcelo Madrigal, que sabe bastante de tecnología y todo esto, y dice Madrigal: gracias a la captura que ha difundido Mazón de su entrada en el CECOPI, ya cualquiera puede saber el direccionamiento interno IP de un departamento crítico de emergencia. Poco nos pasa con estos atorrantes. Bueno, no quiero dar más pistas del asunto, pero parece que ha sido un poco irresponsable el tema este. Bueno, en todo caso, como dice aquí, entiendo que sea para librarte de la cárcel, Mazón, pero esto es un insulto a la población, otro más. ¿En qué momento es un orgullo enseñar una foto de tu entrada en el CECOPI a las 8:28 cuando la gente ya estaba ahogada? Es tremendo. Bueno, así lo contaban. Esta es la imagen, ahí veis, las 8:28. Así lo contaba Radio Televisión Española. La Valenciana difunde esta fotografía para demostrar que Mazón llegó al CECOPI 17 minutos después de enviar el mensaje de alerta por la DANA. La jueza que investiga la gestión pide más información a la Guardia Civil y al Consell para saber qué es lo que ocurrió esa tarde. La Valenciana bueno, pues nada, me imagino que ya esto ya va todo lo apuesta todo a lo judicial y claro, la jueza va en serio y se piden responsabilidades penales por homicidio imprudente de más de 200 personas. Ya sabemos que son más de la mitad de los fallecidos, están confirmados que fallecieron antes de mandar la alerta. Y bueno, luego todas las contradicciones, no solamente la versión, sino las publicaciones. Ya sabéis que también borró ese tuit diciendo que a las 6 iba a mejorar todo antes de irse a esa comida de la cual desapareció. Pero claro, a las 8:28 entra Mazón en el CECOPI, pero a las 8:20 decía que había recibido un SMS y que no tenía cobertura. Basta de manipulaciones. Este es el SMS después de enviar y sin cobertura en el CECOPI. Esto es lo que ocurrió. Bueno, pues en fin, nos ha estado mintiendo durante 4 meses y sobre todo esta reflexión yo la que me sale es como este tipo no tiene ningún tipo de vergüenza. Raquel Esrique dice: hemos llegado al tal punto de declive de la autoridad competente que presume de haber llegado tarde el día más crítico de Valencia. El gobierno valenciano difunde la imagen, ahí la tenéis de
De nuevo, bueno, parece que hay información, es decir, que no, bueno, aquí ni se ve, pero parece que anda como la información relevante, aparte de la hora, pues, de la IP y de todo, que puede ser, bueno, pues bastante también delicado. Pero, a ver, lo que tenemos también, y esto ya lo vimos, son diferentes versiones cada vez que se ha siempre hablado a partir de las 7, ¿no? Incluso a media tarde. No sé si las 8:30 para él es media tarde, yo creo que para la mayoría no. Pero estas son las dos versiones que dijo incluso, digamos, no hace tanto tiempo. La delegada del gobierno, que sí que forma parte del CECOPI, no llegó presencialmente hasta las 6 de la mañana del día anterior. Bueno, pero es que en el CECOPI puede estar presencialmente o de manera online. Estuvo de manera online, cosas que tú no estuviste, porque parece que hasta las 8:30, ya cuando estaba el 90% fallecido, llegaste. Incluso las recomendaciones que hiciste la hiciste de madrugada, ya cuando, es decir, ya no tenía ningún sentido, ¿no? Pero bueno, este tipo, en fin, ya no es que dimitas que tiene que ir a la cárcel. Yo a media tarde ya estaba allí. Y le tengo que decir... Yo a media tarde ya estaba allí. Esto lo ha dicho como presumiendo yo estuve mucho antes, como que los del... Bueno, cuando estuvieron desde la primera hora, desde que se abrió, pero de manera conectada. Incluso hubo una hora de apagón entre las 6:30, las 7 y algo, ¿no? Como que no se sabe de qué hablaron ahí, hubo un apagón, no hay registro de las conversaciones, no se sabe de qué hablaron, pero bueno. Ha habido muchos bulos, pero el principal bulo es que habíamos dado distintas versiones, ¿no? Nunca dimos distintas versiones. Lo que hubo son distintos bulos. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7, menos cuarto, la Confederación no avisó de esa crecida tan espectacular del río. Desgraciadamente, bueno, aquí ya la cobertura era también... Bueno, es vergonzoso lo del tipo este. Bueno, toda Valencia diciéndole a Mazón que dimita por llevar 3 horas tarde el CECOPI, y sale Mazón y dice mentiroso, no llegué 3 horas tarde, llegué mucho más tarde, a las 20:28, eso son 4 horas, mentiroso. Es acojonante, es que es tremendo. Media tarde ya estaba allí. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7... ¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? Me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Cuando a las 7 empezó a llegar una información de la que no se disponía antes, todo cambió y yo me desplacé allí personalmente. Es que 4 meses sosteniendo que llegó sobre las 7, ¿no? Es posible, yo entiendo que a la hora que llegó fue a las 20:28, que es una auténtica vergüenza, que estaría dando indicaciones, pero el que ha estado mintiendo y dando versiones diferentes ha sido él. Y no solamente con eso, sino con muchas más cosas. Bueno, por aquí en Apunt dan la cronología de los hechos y sabéis que la cobertura de Apunt fue maravillosa, bueno, creo que casi el único estamento que estuvo a la altura de las circunstancias, digamos, a la hora de dar esa información, porque la Generalitat, bueno, estaba totalmente en debacle negligente, no? D'esta manera ha resolt avui el president Mazón la controvèrsia horària sobre la seva arribada al CECOPI el dia D. 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? Bueno, él no decía nunca las 7:30, decía las 7, siempre habéis escuchado, por lo menos en 2 ocasiones dice las 7 de la tarde, también habla media tarde. Y ahora, media tarde y 7 de la tarde se convierte en 20:28 y él nunca ha mentido. ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia a les Corts Valencianes. La compareixença és esta, el 15 de novembre, a les Corts, quan es justifica així per arribar tard. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Leliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento. Les 7 de la vesprada és una hora crucial per al president i sobre la que l'hem escoltat en diverses ocasions. L'hora, deia, a partir de la qual tot va canviar. 2 días en uno, antes de las 7 y después de las 7. Cuando a las 7 empezó a llegar una información de la que no se disponía antes, todo cambió y yo me desplacé allí personalmente. Abans de les 7, segons va contar el 9 de novembre, va estar al restaurant El Ventorro y al Palau. Y vine para preocupar presencialmente del verdadero riesgo de Forata cuando se nos informó. Vine, pero si ya están todos muertos a 8:30. Si las inundaciones eran desde el mediodía. ¿Qué hacía este tipo? Es que... ¿Qué hacía? Esa es la pregunta, porque ni dan ticket, ni dan la geolocalización, ni dan absolutamente nada, que espero que la jueza aclaren. ¿Quién estaba en esa comida? ¿Hasta cuándo duró? ¿Qué hizo después? En fin, ¿con quién estaba? ¿De qué hablaron? Bueno. En un comunicat a la premsa, Presidència destaca també les 7. Textualment escriuen que el president es va desplaçar fins al centre de comandament de l'Eliana passades les 7 per a seguir in situ tota la situació. Porque hasta las 7 de la tarde la Confederación del Gobierno no nos traslada en lo que se estaba convirtiendo esa revolución. El 7 de febrer, en una entrevista televisada, encerta més el tir sobre l'hora que va arribar i el sentim dir mitjan vesprada. Yo media tarde ya estaba allí. Però avui el rellotge s'ha endarrerit una hora i Carlos Mazón ha posat l'agulla a les 8:28. Nega que estem davant una nova versió dels fets.
¿No cambio de versión? Jamás. No, que va. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira. Claramente nos toma por gilipollas, obviamente. Bueno, fijaros porque, más allá de que yo creo, a ver, no tengo por qué decir, tendrían que haber manipulado las imágenes, no creo que haya llegado a tanto, o que estuviera en una sala paralela al lado, no lo sé, todo esto con la geolocalización se confirmará. Pero ojo porque, no sé si lo sigue manteniendo, pero se habla de que había 4 testimonios, y esto lo confirmó ayer, antes de que se supieran las imágenes, que había varios testimonios, aparte de los que ya había, que Baldoví tenía otro, que siguen diciendo que llegó en torno a las 8 menos cuarto. Es verdad que esto coincidiría con el tema de las llamadas, porque la última llamada, esas 16 que hizo pública, eran como muy seguidas, y la última es a las 7:43 o 7:44, entonces tiene sentido que llegara a las 8 menos cuarto. Pero creo que es más potente la imagen, que a menos que esté manipulada, confirmaría que es a las 20:28, pero fijaros lo que decía Baldoví. 4 personas hoy han afirmado a la televisión española que lo vieron. Yo tengo otro testimonio que también afirma... Que habría 5 testimonios que afirman que lo vio entrar a las 8 menos cuarto. Yo creo que al final el tiro le va a salir por la culata. Está mintiendo a una jueza. Está mintiendo a la justicia. ¿Qué hace el Partido Popular sosteniendo a este personaje? ¿Qué hace Vox cada semana en las Cortes Valencianas sosteniendo a este personaje? 4 personas. Bueno, ya sería gravísimo. No sé si estas 5 personas que a nivel interno han dicho esto, si lo dirían delante de un juez o si se puede probar, ya sería gravísimo que manipulasen una imagen para confirmar que él llegó a las 20:28. Pero bueno, yo os lo muestro aquí. Y vamos a por ver lo miserable. Esto es, yo no sé si os acordáis, nosotros le dimos mucha cobertura, yo en mis redes sociales, pero luego ya sabéis que lo estuvimos casi hicimos monográfico, ¿no? Después de esto, obviamente, fue terrorífico, ¿no? Fue terrorífico las dos cosas, la situación o la Dana en sí, el daño que hizo, y fue terrorífica la gestión de la crisis comunicativa y de emergencia, ¿no? Pero es que este tipo puso un tuit que recordar que lo borró, fuimos los primeros que descubrimos que se borró y lo probamos, incluso dijimos cuál era el tuit que había puesto, que es un auténtico escandalazo, y luego incluso que él salió a las 9:30, luego salió a las 12 diciendo que había fake news, que el 112 no funcionaba, cuando es que no estaba funcionando, y que estaba diciendo que eran fake news lo que no eran fake news. Pero fijaros, a las 9:30, claro, fijaros la cara del resto, un poco ahora que sabemos más información de todo, a las 9:30 ya estaban todos ahogados, ya están todos muertos, y él ahora 2 horas, bueno, yo diría más de 2 horas después de que se llevara el río por delante a centenares de vidas, empieza a dar recomendaciones. Consejos fundamentales para ahora, algunos son obvios, pero es importante recordar que nadie salga a la carretera, especialmente en la provincia de Valencia y en toda la comunidad valenciana, pero que nadie salga a la carretera porque no es necesario que no salgan. Claro, es que, mira, es que es tremendo. Mira, este que es uno de los técnicos, no tiene pinta de ser técnico, mirando al suelo. Este de aquí atrás, que también tiene pinta de ser, no sé si policía y tal, mirando para un lado. Y luego los cargos políticos, parece que este es Monpó, creo que el presidente de la Diputación de Valencia, que es el que antes de las 7 dijo mandar la alerta de una puta vez, conteniéndose ahí, y la señora Salomé Prada, bueno, pues eso, mirando al vacío. Pero recordar que el SMS alert, el S-alert que se mandó, no solamente se mandó tardísimo, sino que el texto era equivocado, porque pedía que la gente no saliera a conducir en coche, cuando lo que tenía que pedir específicamente, esto lo tuvimos como en el gobierno anterior se hizo un protocolo donde había 120 tipos de mensajes diferentes para copiar y pegar en función de la alerta que fuese. Ya sabéis que se desmanteló el centro de emergencia, digamos, centralizado por presiones de Vox, que fue socio del gobierno de Mazón. Pero, claro, ahora ¿quién le pide cuenta también a Vox? Porque si hubiera habido un centro de emergencia, todos estos papanatas no hubieran hecho la negligencia que hubieran hecho y se hubiera respondido. Posiblemente podría haber habido algún muerto, pero se hubieran salvado cientos de vidas. Se hubieran hecho las cosas de manera profesional, se hubiera mandado la alerta, se hubiera coordinado mejor los recursos propios y los recursos de otras comunidades que querían venir a ayudar, la ayuda estatal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de ahí parte la negligencia y me parece tremendo, más allá que estén en shock, obviamente están en shock todos, pero es que no puede ser, es decir, ¿cómo a las 9:30 vas a dar las recomendaciones si ya están todos muertos? En segundo lugar, que se puedan quedar en casas. En general, en la provincia de Valencia, la gente que esté cerca de cauces fluviales o de barrancos, que busquen la mayor altura posible.
Si están en su casa y están en un bajo y pueden ir a la casa de al lado que tiene un primero, que vayan al primero. Pero no sé si estáis viendo el delay, nunca mejor dicho, el delay de este tipo haciendo las cosas 4 horas después de las que lo tuvo que hacer. Esto mismo que está haciendo este tipo, aparte de leer, se tenía que haber hecho a las 6 de la tarde o a las 6:10, ¿no? Que es la alerta esta de que él dice que a partir de esa alerta ya es que dice que la alerta la dieron a las 7, la dieron a las 6:10, pero da igual, es que ya estamos viendo las imágenes que hacía este tipo. Es que no podemos decir ni dónde estaba porque no quiere dar esa información. Pero este tío está fuera de la realidad, a las 9:30 diciendo que la gente suba. Esto lo tenías que haber dicho a las 6, a las 6:30, a las 7, cuando todo cambió. Entonces, en fin, yo espero que todo esto se analice porque es tremendo. Y así sucesivamente, buscar el punto más alto, seguro y más cercano. Esto es un consejo importante en estos momentos. Pues esto lo dijo a las 9:30. A las 9:30. En fin, en la misma línea, fijaros por qué Salomé Pradas, que era la que estaba ahí, comentan por aquí, ¿no? Esto es la clave de todo, bueno, una de las claves de todo. A las 2:20 avisa de la alerta hidrológica en El Pollo y pide precaución. Recordad que está lo de Forata, que fue como una amenaza, pero que no, digamos, no fue el problema de las riadas que se llevó la mayoría de víctimas, sino que fue la alerta hidrológica en El Pollo, ¿vale? Esa fue la del Pollo, la que subió de manera loca y se llevó por delante todo. Y fijaros porque a las 2:20 ya tenía esta información. Esta es la clave de todo. A las 2:20 avisa de la alerta hidrológica en El Pollo y pide precaución. Usa su Twitter, que siguen 5.000 personas, de los cuales no sé si vienen ahí las visualizaciones. Bueno, lo vi alguna más, pero en lugar de utilizar ayuntamientos, policías locales y es alert. Bueno, ella decía que no sabía. No sé, fijaros, no sé si ella dijo que no sabía que existía el es alert para cubrirse la espalda. Bueno, esta gente, bueno, ya sabéis que usa cualquier cosa para cubrirse la espalda, cosa que también sería negligente porque siendo la consejera de emergencia tendría que saberlo. Pero bueno, esperaba que Mazón lo hiciera y tardó casi 6 horas en decidir. Bueno, pues eso son hipótesis, se verá en la justicia. Lo que está claro que si la estrategia de Mazón es quitarse el muerto, o los muertos en este caso, y decir que él no tiene nada que ver con nada, es decir, simplemente que no estuvo presente, Salomé Pradas sería la máxima responsable porque va a haber consecuencias penales. La jueza está apuntando que hubo negligencia en la gestión del asunto y esto es una cuestión penal por homicidio imprudente. Bueno, yo no soy técnico jurídico, pero el marrón se lo va a comer Salomé Pradas y Salomé Pradas sabe la verdad. Es decir, seguramente la persona junto a Mazón y los que la acompañaron en esa comida o poscomida que sabe toda la verdad y seguramente pues no... Vamos, no sé, a lo mejor sí, quién sabe. Por el partido, por el bien del partido. Se hace un harakiri, pero bueno, veremos. No tiene pinta, pero obviamente también esto es reseñable. Y bueno, ya vimos que este señor no puede pisar por donde pasa. Ayer estuvo en un acto, Mazón de Misión, y le decía, por favor, no me respetéis a mí, pero respetar el acto, o algo así, ¿no? Respetar a la presidencia. Pues nada. Gritos de Mazón de Misión y abandono de asistentes de un acto presentado por el presidente. Ahí lo tenemos, cada sitio donde pasa, y no es para más. El cabreo, yo, de verdad, si ya la mayoría de los que me estáis viendo no tenemos familiares, ¿no? O no hemos tenido daños materiales con todo esto, que quizás los daños materiales, digamos, quizás son más difíciles, ¿no? de proteger, pero las vidas humanas, sí. Obviamente, es que imaginaros, ¿no? El cabreo, ¿no? De la negligencia y que encima presuma y vaya de chulo, ¿no? Incluso culpe a los demás de las mentiras que él mismo hace. Bueno, si os parece, vamos a... Si os parece, vamos a respetar el acto. Si os parece, vamos a respetar el acto. No me respete a mí, respetar el acto. Escudo humano, el acto. Aunque no queráis respetar al presidente de la República. Vamos a respetar el acto, si os parece. A continuación, es tremendo, es tremendo. Bueno, vamos a ver las declaraciones que... Esto me parece que es de hoy, ¿vale? 28 de febrero, ¿vale? Hace un rato, estas son sus declaraciones, como dicen por aquí, esto es insoportable. La gente de Valencia, que sé que hacéis vuestro trabajo, yo lo agradezco y sé que es incómodo estar así. Es que... Vamos a ver las últimas declaraciones de Mazón. Lo antes que el gobierno de España, que ya no tiene excusas, nos diga, vamos a... Ya no tiene excusas el gobierno de España. Él sí tiene todas las excusas del mundo, como hemos visto. Es tremendo. Lo antes que el gobierno de España, que ya no tiene excusas,
nos diga: vamos a hacer las obras en el Barranco del Pollo, lo antes la tranquilidad para el futuro. Y ahora vamos a trabajar. ¿Siente respaldado por el ¿Siente respaldado por Feijóo? Vamos a trabajar. Muchas gracias. ¿Siente respaldado por el...? De verdad, que sé que hacéis vuestro trabajo, yo os lo agradezco y sé que es incómodo estar así, pero esto es lo que quiero decir esta mañana. Vamos a trabajar, estamos en la recuperación. Esto es lo más importante. Muchísimas gracias a todos. Lo antes que el Gobierno de España, que ya no tiene excusas, nos diga: vamos a hacer las obras en el Barranco del Pollo, lo antes la tranquilidad para el futuro. Y ahora vamos a trabajar. ¿Siente respaldado por el Partido Popular? ¿Siente respaldado por Feijóo? Vamos a trabajar. Muchas gracias. Vamos a trabajar. No como los vagos del Gobierno. De verdad, que sé que hacéis vuestro trabajo, yo os lo agradezco y sé que es incómodo estar así, pero esto es lo que quiero decir esta mañana. Vamos a trabajar, estamos en la recuperación. Esto es lo más importante. Muchísimas gracias a todos. Lo antes que el Gobierno de España... Bueno, totalmente reflexión de Manuel Rico, totalmente, vamos, de acuerdo con él. Es tremendo el paripé del nota con algo tan grave. ¿De qué calaña tienes que ser para mentir permanentemente sobre una tragedia que ha costado más de 220 vidas? Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. ¿A qué hora llegó usted al CECOPI? Porque dijo que... pasadas las 7 de la tarde. Llegué a las 20 y 28. A las 20 y 28 llegué al CECOPI. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7... ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Es que están mintiendo sobre 220 fallecimientos y mienten todos los días. Mintieron sobre la comida en el Ventorro, ahora se descubre que han mentido sobre el CECOP cuando llegó al CECOPI. Cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido. Bueno, la alerta del CECOPI, vuelvo a repetir, fue a las 6:10 de la tarde. Dice que él se trasladó a las 6:10. En fin, tardó 2 horas y media. Y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Leyana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento. Y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día. Es absolutamente insultante y Mazón debería dimitir por incompetencia absoluta cuando se produce la tragedia y por inmoralidad absoluta desde entonces mintiendo permanentemente. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. Bueno, lo de que le haya informando en tiempo real, en las llamadas no aparecía Feijóo, pero bueno. La Comunidad Valenciana. Por supuesto, todo el PP aplaudiéndolo, abrazos. Y que esto también le salpica al PP, o debería salpicarle, vaya. Apoyo total. Qué vergüenza. Fijaros porque esto es duro, pero digo, por ponerle piel al asunto, porque estamos enfocándonos en la negligencia, ¿no? José Vico, que está, como valenciano, está muy pendiente. Digo, por ponerle piel, porque es verdad que hablamos 220 víctimas, pero todo esto yo creo que, como siempre, no hay que darle voz a las víctimas. El testimonio, digo, por ver toda esta negligencia que hubiera pasado si esta alerta se hubiera dado antes de las 7 de la tarde. Situaciones como la que cuenta esta señora que perdió a su marido y a sus 2 hijos no hubieran ocurrido. Es duro. Y que bajaba tantísima agua que mi marido le decía: Jesús, baja el perro y súbete tú. Y entonces mi hijo le hizo caso a mi marido y al bajar el perro se le escapó por el agua. Y mi hijo fue a coger su perro. Mi marido ve que se le va a su hijo, dio un chillido desgarrador. Y mi hijo, el otro, se fue a por su hermano a ayudarlo, uno detrás del otro. Y mi marido ve cómo se fueron los 2 hijos. Se fue a continuación porque no podía aguantar, subió en la ventana, porque no tenía fuerza, no tenía aliento, no tenía nada más que de ver que se fueron sus hijos. Se fue detrás, uno detrás del otro, en un instante. Todo eso en un instante. Y yo... se fue el habla, se fue todo, y ver la cara de mis hijos, de mi marido. Estuve enganchada en la ventana muchas horas y cuando ya vi que parecía que iba a bajar el agua un poco, intenté bajarme de la ventana para irme a casa de mi hermana. Ella y mi cuñada me tuvieron que subir por la escalera porque yo no podía subir, no tenía ni fuerza ni nada, y un frío que tenía y unos temblores que me moría. Mis hijos... Qué duro. Digo, creo que es importante, sé que esto es duro, pero creo que si esta mujer ha hablado y pide justicia, yo creo que es importante que a nivel político, a nivel judicial, se aplique con toda la... No dureza, con toda la justicia posible y con toda
con todo el criterio posible que no se haga ningún tipo de cálculo de ningún tipo. Es decir, hay que hacer justicia porque hubo una negligencia que costó muchas vidas. Más allá de que luego cada uno vote a quien quiera, pero es que si no ponemos... Hablamos de 220 muertos, pero es que son 220 situaciones como la de esta señora y su familia, y gente que perdió un montón de cosas, que ya digo, lo material es más complicado, ha sido un desastre también, creo que por parte de todas las instituciones, y que a nivel estatal también hay un debate, ¿no? Si podía haber hecho más. Obviamente la competencia la tiene el gobierno de Mazón, y Mazón, pues, bueno, habéis visto, ¿no? Lo que ha hecho, presume de haber llegado 6 horas tarde o haber estado 6 horas desconectado, y ya era una vergüenza que hubiera llegado a las 7 de la tarde. Bueno, pues presume de llegar a las 20 y 28 y luego manda un mensaje. La gente que se suba a segunda planta a las 9:30, ¿no? Ya como están todos muertos. Yo, perdonadme, pero es que... en fin, es mucho cabreo. Bueno, vamos a ver qué comentaba Silvia después de todo esto de la versión de las 20 y 28. Va a ofrecer en directo el presidente de la Generalitat Valenciana. Dice él que a las 5:30 de la tarde le informan de lo que sucede y se pone en marcha. 5:30 de la tarde. Llega al CECOPI a las 8:28. ¿Dónde estaba? Él dice en el Palau de la Generalitat. Con lo cual tardó prácticamente 3 horas en hacer un recorrido que habitualmente se prolonga durante 20 minutos. Esto es lo que nos ha dicho en esta última versión el presidente de la Generalitat Valenciana. Y ahora nos faltará explicar pues cómo tardó 3 horas en un recorrido que se tarda en hacer 20 minutos, porque del Palau al CECOPI es el tiempo que se tarda. Y además, claro, con esta nueva hora, ¿no? 20:28 llega, eso significa que le suena la alerta a los móviles al suyo propio de camino, ¿no? De camino. A ver, recopilando todo esto, de la comida del Ventorro no ha dicho nada el presidente de la Generalitat. No. Efectivamente, a las 5:30 ya adquiere comunicación, ahí le dicen lo que está sucediendo, tarda 3 horas en llegar al CECOPI, pero a las 8 menos cuarto sí es cierto que hay una comunicación con alguien del CECOPI. Y desde las 8 menos cuarto hasta las 8:28, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede? Todo, pero es que es más, es que se lanzó la alerta. No debería haberse desplazado con la alerta en marcha. Él a las 8:11 recibe la alerta de no se desplacen, no se mueven, y él dice que se está desplazando. Todos quietos. Aquí quiero decir, cada vez que habla Mazón nos surgen más dudas. Claro, ya es sorprendente que hasta las 5:30 él no empezara a preocuparse de lo que estaba pasando desde 2 o 3 horas antes en Utiel. Porque en Utiel las casas estaban inundando a las 2 de la tarde. El río Magro iba hasta arriba, muy cerquita de Utiel. Estaba ya lista para entrar. Es que la Guardia Civil de Utiel estaba salvando vidas. Claro, a las 5 de la tarde. No, y antes. Pero es todavía mucho peor. Vamos a ver. Que digo que a las 5:30 me parece tarde que le avisaran de eso. Exacto. Nosotros estuvimos emitiendo en directo y, por ejemplo, Feijóo dijo que fue Mazón quien le informa personalmente durante esa tarde de la Dana, puntualmente, y que él por eso tenía toda la información. Es decir, Feijóo en este caso sí que estaba, según dice, comunicado con Mazón y por tanto entiendo que sabría dónde estaba. Hasta las 5:30 no pudo tener comunicación. O sea que eso de toda la tarde es relativo. Y de las 16 llamadas que ha hecho pública, ninguna es a Feijóo. No sé cuándo le llamaría o cuándo le informó. Eso suena un poco a, no sé, a menos que tenga un teléfono rojo especial para hacer ese tipo de llamada. Porque este señor estaba incomunicado a otras cositas. O sea que no, yo creo que ahí ya hay algo que no encaja tampoco ni siquiera en el discurso del presidente del Partido Popular. Pero estaba entreteniéndome con una información de Radio Televisión Española que recoge un tuit del señor Mazón, que dice que el día de la Dana a las 8:20 de la tarde no podía contestar a Teresa Rivera porque no tenía cobertura en el CECOPI. Sí. Claro, hoy ha dicho que llegó a las 8:28. 8 minutos más tarde. En fin, nada, esto tiene que pasar a la justicia. Bueno, por rebajar un poco el asunto. De hecho, bueno, esto lo vamos a dejar para el final. Vamos a ver el análisis del Gran Wyoming y lo vamos a aflojar un poco el jueves. Bueno, pues hoy hemos vuelto a ver a Carlos Mazón siendo abucheado mientras sigue pidiendo respeto para el presidente de la Generalitat. Ha sido como ver a Tejero pidiendo respeto para la democracia. En fin, desde hace más de 4 meses el presidente parece solo preocupado por salvar su carrera política y su futuro judicial. Se considera un perseguido, o como él mismo dijo, un daño colateral. Pero permítame que le diga que en esta tragedia usted no es la víctima. Porque recordemos que la Dana del 29 de octubre dejó la escalofriante cifra de 224 muertos. En nuestro programa hemos visto mentir a muchísimos políticos, pero el caso de Mazón es mucho más grave, porque aquí no hablamos de chanchullos, de euros malversados, de un máster que tiene la misma validez que una etiqueta de anís del mono. Aquí hablamos de seres humanos. Así que, señor Mazón,
A lo mejor ha llegado el momento de que escuche a la única persona que parece que le importa a usted mismo. Ya está bien. Tanto bulo, tanta mentira, tanta aseverar cosas que se están demostrando cada día. Pues sí, ya está bien de tanto bulo y tanta mentira. Los daños materiales pues probablemente no podían evitarse, pero una alerta más efectiva y más temprana habría evitado la mayoría de las víctimas mortales. Y esto no lo digo yo, lo dice la jueza de Catarroja, que en su auto certifica que la gran mayoría de los fallecimientos se produjeron antes de que se diera la alerta. Hoy el señor Mazón ha dicho que todavía no ha podido leer este informe. Y lo entiendo, porque la verdad duele, sobre todo si no estás acostumbrado a ella. En las casi 1000 páginas de este auto se recogen testimonios desgarradores de primera mano. Los de muchas personas a las que la riada cogió completamente desprevenidas y que han declarado literalmente: todo ocurrió antes de que llegara la alarma de alerta. Nadie sabía nada. O como la cuidadora. Pues imaginaros, ¿no? A las 8:11, ¿no? Se mandó esa alerta. Y la primera comparecencia de Mazón es a las 9:30, diciendo que la gente subiera al segundo piso, ¿no? 9:30. Y 2 horas después de que la riada se llevara todo por delante. Es tremendo. Cuidadora de una anciana que llamó en plena riada a la hija de esta mujer para decirle que su madre se había ahogado y que se iba a ahogar ella también. O como los vecinos de otra anciana, que se ahogó en su propia casa sin que ellos pudieran hacer nada, tan solo oírle gritar: ¡socorro, socorro, que me ahogo! En fin, comprenderá usted, señor Mazón, que ante semejante exhibición de imprevisión e incompetencia, lo que menos nos importa a cualquiera de nosotros es su futuro judicial y todavía menos el político. Un futuro que ya peligra, principalmente por su estrategia de seguir adelante cambiando de versión constantemente. Con las horas del Cecopi, con quién comió en el ventorro, la hora a la que llegó o no llegó, a las llamadas que hizo, a quién se las hizo. De hecho, el presidente ha llegado a afirmar que ni siquiera tiene móvil personal. En eso podemos ayudarle. Le vamos a mandar este teléfono al señor Mazón. Así entrará en el siglo XXI. Podrá leerse el PDF del sumario y entender de una vez la magnitud del desastre del que estamos hablando. E incluso, si se anima, cuando acabe puede llamar a los medios y anunciar su dimisión. Y no se preocupe, señor Mazón, que es muy fácil de usar. Solo tiene que elegir un PIN. Yo le diría que no ponga 2028, pero claro, lo mismo mañana cambia de hora y de opinión. En fin, pues nada. Bueno, por terminar, con un poco de humor, la verdad es que no es un tema para tratarlo con ningún tipo de humor, pero bueno, así la publicación del jueves sobre los últimos acontecimientos de Mazón y los cambios de versiones, ¿no? ¿Qué hay dentro de un agujero negro? ¿Estamos solos en el universo? ¿Dónde estaba Carlos Mazón cuando ocurrió la Dana de Valencia? Grandes misterios sin resolver de la humanidad, y es que seguimos sin saber dónde se encontraba el presidente de la Comunidad Valenciana mientras cientos de valencianos se ahogaban. Que sí, le podrías preguntar y tal, pero es que dependiendo de la hora del día te va a decir una cosa. Ahora mismo creo que acaba de dar la versión que estaba jugando al Fortnite, pero es que hace 10 minutos decía que estaba comprando, ¿qué era? Sombreros mexicanos en AliExpress. Es decir, está perdiendo ya la cabeza. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, no mucho, pero te podemos enseñar a dibujarle. Coge papel y lápiz porque aprendemos a dibujar a Carlos Mazón. Me gusta empezar con los ojos, con esta forma, unas buenas cejas y algo de ojeras aquí. Esto es importante, este palito con esta forma de la boca. Quédate con esto porque cuando lo controles tienes a Carlos Mazón de cabeza. Continuamos con estas 2 rayitas por aquí, cerramos la cara, una buena oreja y ahora el pelo. Me gusta pensar en Pedro Picapiedra, lo tiene igual, la verdad. Terminamos con el cuerpo y sí, nos faltaría la nariz. Vamos aquí haciendo un palito así largo, otro y bueno, vas a necesitar hacerte con algún folio más, incluso con otro. Lo que haga falta, ¿vale? No te preocupes. Lo importante es que el dibujo salga niquelado. Terminamos por aquí y ahora ya, si quieres rematar, añadimos un cartelito por aquí colgando y ya tendrías tu dibujo de Carlos Mazón. Pues nada, Mazón dimisión y Mazón a prisión. Así de claro. En fin, pues nada, es lo que hay. Veremos si la justicia pone algo de sensatez y hace justicia, obviamente, no solamente Mazón, sino las personas involucradas en una de las mayores catástrofes, desastre, pero también negligencia política y una falta de empatía comunicativa, porque lo que hemos visto es chulería y acusar, ¿no?, de lo que ellos hacían al resto, sin aceptar ni pedir perdón ni una sola vez y sin aceptar ni un solo fallo, como
bueno, pues esto ya... Obviamente hay una consecuencia, ya lo sabemos directamente, entre esa negligencia y el fallecimiento de más de 220 personas. Así que bueno, pues lo dicho, cuanto antes actúe la justicia y por supuesto las instituciones para intentar reparar a las víctimas, bueno, pues mejor. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.